Bueno, vamos a continuar por el multiplexor. ¿Sí? Me falta algo acá. Bien, bueno, multiplexor. Decíamos, este va a ser un ejemplo, ¿sí?, de una máquina que se utiliza, es real, tiene una función clara y lógica. Esa descripción, esa funcionalidad está descrita acá en el texto, ¿sí? Si uno la quiere leer con mayor detenimiento después. Yo le voy a pasar a explicar desde la tabla, que me parece un poco más visualmente entendible. Y es la siguiente, ¿sí? Esta es la funcionalidad de un multiplexor. Para el que no está del tanto, muchos creo que ya tienen un poco de cultura general, saben lo que hace un multiplexor. Pero un multiplexor lo que hace es toma dos posibles entradas, acá llamadas x2 y x1, ¿sí? X1 puede valer 0 o puede valer 1, ¿sí? X2 puede valer 0 o puede valer 1, ¿sí? Son entradas de un solo bit, ¿sí? Sí, un solo bit. Y después tenemos una tercera entrada, ¿sí?, que se llama S, que no es que no sea una entrada, es una entrada más del sistema, obviamente, pero que el único rol que cumple es decirle a la respuesta, o sea, mejor dicho, direccionar, ¿sí?, alguna de las otras dos entradas, ¿sí?, hacia Y. O sea, básicamente, siempre que... Perdón, esto va a ser muy fácil con el lápiz. Siempre que S sea 0, ¿sí?, si yo quiero hacer, siempre que S sea 0, la respuesta Y va a ser igual a X1. ¿Ok? Se ve como cuando S es 0, en todos estos casos, acá están descritos todos los casos de un sistema de tres variables, ¿sí? Una de esas variables es S, y los otros dos llaman X2 y X1. Y cuando S vale 0, ¿sí?, la respuesta Y es igual a X1. ¿Sí? Cuando S vale 1, ¿sí?, que es la otra opción que puede asumir una variable de un bit, en este caso llamada S, Y vale lo que valga X2, independientemente del valor de X1. ¿Sí? Se ven que X1 puede valer 1, pero si X2 vale 0 y sobre todo si S está puesta en 1, el valor va a valer 0. ¿Me siguen ahí? O sea, básicamente es un conmutador, ¿sí? S lo que hace es conmuta entre... por ahí lo podemos dibujar de la siguiente manera. Podríamos dibujar una cajita, ¿sí?, y una especie de llave donde la salida Y y las entradas X1 y X2, ¿sí?, son comandadas, ¿sí? O sea, pasan de una posición a otra posición, ¿sí?, dado por una entrada S, ¿sí? Si S es igual a 1, en este caso, si S es igual a 0, perdón, Y está conectado a X1, ¿sí? Si S es igual a 1, ¿sí?, entonces esta palanca baja para conectarse con X2. ¿Se entendió esa explicación? ¿Alguno está medio mareado de qué es lo que hace un multiplexador? Bueno, este ejemplo en particular es un multiplexador de dos entradas, ¿sí? De dos entradas y... sí, de dos entradas. Cuando decimos dos entradas nos referimos a estas dos X1 y X2 de información, ¿sí?, más allá que técnicamente tiene una tercera entrada, ¿sí?, que es para conmutar. Pero, de nuevo, es un multiplexador bastante sencillo, es casi una tecla, ¿sí? Esto medio que se podría llegar a hacer con un transistor normal. Pero bueno, más allá de eso, un multiplexador puede tener varias entradas. Puede tener, vamos a dibujarlo acá si quisiéramos. Puede tener, bueno, además, puede tener la cantidad de entradas que yo pueda diseñar, ¿sí? Puede tener X a la N. Obviamente que, vamos a hacerlo un poco más sencillo, si yo tuviera un multiplexador con varias entradas, X1, X2, X3 y X4, ¿sí?, yo tengo que tener en la parte donde yo quiero definir qué entrada quiero usar, ¿sí?, las S, no puedo usar una sola, porque si tengo una sola puedo decir 0 o 1, o sea, puedo solamente conmutar entre dos entradas. O sea que para conmutar con 4 entradas necesitaría una S sub 0 y una S sub 1, ¿sí?,
cosa de poder escribir números con 2 a la 2, ¿ok? Que es hasta 4, ¿ok? Entonces, S sub 0, 0 y S sub 0, 0 me indicarían la X1. S sub 0 igual a 0 y X sub 0, S sub 1 es igual a 1, me podría indicar la X2 y así. ¿Cuál es la función de la S? No me quedó claro. Esto que estoy explicando acá, a ver si lo puedo explicar un poquito más claro. Si yo tuviera 4 entradas, ¿sí? Necesitaría 2 S distintas, ¿sí? Cosa de poder hacer lo siguiente. La tabla de verdad me quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Tendría que expandirla. ¿Sí? Me pregunta Pedro Aldunsin, pregunta ¿cuál es la función de la S? No me quedó claro. Bueno, voy a utilizar un sistema más complejo, un multiplexador de 4 entradas en vez de 2. En ese caso yo tendría que tener lo siguiente, tendría que agregar 2 X distintas. Perdón, a ver. Supongamos que yo quiero seleccionar la entrada X3. Bueno, entonces tengo que escribir sería esto, sí, 1, 0, ¿sí? Donde esta sea mi S sub 1 y esta mi S sub 0, pongámosle, ¿no? Entonces de esta manera puedo elegir la tercera entrada, ¿no? Siendo el 2 el tercer término, ¿no es cierto? No sé si se comprende ahí. Quizás esto tendría que modificarlo para ser más claro. 0, 1, 2, X2 y X3. ¿Entienden? X0, X1, X2 y X3, ¿sí? Son las tres entradas posibles. Para elegir cualquiera de estas, yo tengo que escribir con mis entradas S, tengo que escribir el número, acá en este caso estoy escribiendo el número 2, ¿no? Para el número 2 elijo esta entrada para que salga por XY. ¿Ok? S, en este caso y en este también, lo que hacen es seleccionar, mejor dicho, seleccionar qué entrada quiero yo utilizar. ¿Sí? Solamente puedo utilizar de a una entrada. ¿Se entendió, Pedro? Buenísimo. Bueno, volvamos a este caso que es un poco más sencillo, donde tengo una sola S porque solamente tengo que conmutar entre dos entradas, ¿sí? Entonces con S igual a 0, elijo la X sub 1, por ahí un nombre más apropiado hubiera sido X sub 0 y X sub 1, ¿sí? Cuando tengo un 1, elijo la X sub 1, ¿se entiende? Entonces, X sub 1 y X sub 0, ¿sí? Pongo X sub 0 y 0 1 porque lo modifiqué, ¿no? Bueno, entonces, perdón, igual acá el ejercicio medio que es... Ah, no, está bien. Bueno, entonces, ¿sí? Esta es la tabla que describe el funcionamiento de una tabla, de un multiplexor de una sola entrada. Voy a borrar un poco esta si no confunde tanto. Voy a volver un poquito a los nombres previos, ¿sí? Así no puedo usar las ecuaciones que tengo ahí arriba. Esto sería X sub 1 y X sub 0, y X sub 2, perdón. Bien. Y esencialmente lo que hace el autor acá, vuelve a escribir los minitérminos, ¿sí? Este es el minitérmino 1, no, sí, 1, este es el minitérmino 3, este es el minitérmino 6 y este es el minitérmino 7, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Sí? Estoy trabajando con minitérminos, o el autor, mejor dicho, está trabajando con minitérminos, está escribiendo los minitérminos que se ven acá. ¿Me siguen? ¿Sí? Están acá. ¿Ok? Y después lo que hace es, bueno, simplifica hasta que le queda esto. ¿Ok? ¿Quieren que lo simplifique o se entiende? Acá lo que está haciendo es sacando factor común. Para borrar esas. Está sacando factor común S por X1. Y lo saca de acá.
y de acá, ¿no? Y después hace S por X2, lo saca de estos dos. Bien, y le queda ¿se ve? ¿Sí? Estos ya dijimos, que habíamos contado antes que son. Acá le faltó un más, están mal puestos. Error, tendría que ser un más. ¿Sí? Pero bueno, estos son. ¿Cómo se dice? Propiedades eran propiedades de identidad complementaria, o sea que valen 1. ¿Sí? Entonces le queda solamente estos dos términos. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Sí? Esta es la versión simplificada, ¿sí? de toda esta ecuación inicial que habíamos derivado a través de suma de productos, ¿no? Lo que la técnica se llama suma de productos, que utiliza la herramienta mini términos. ¿Ok? Bueno, y con esto tenemos el multiplexador. Fíjense, bueno, para vamos a hacer una opción es, una vez que está simplificado esto, ¿sí? Podemos describir esto, ¿sí? Como un D con una de las entradas negadas, un AND con la entrada negada, el otro sin entradas negadas y un OR, ¿cierto? Nos queda algo así. Y tenemos S, X2 y X1, que me quedaron medio amuchados, voy a tratar de moverlos un poquito. Ahí va. Interrúmpanme si alguno se perdió o algo. Entonces tenemos X1, ¿no? S negado, que entra acá negada, y X2, que entra derechito, para que conviene hacer así, entra derechito, y X, que entra derechito sin negarse. Bueno, y ahí nos quedó la estructura esta. ¿Se ve? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguno no entendió que acabo de dibujar acá? Esta sería F, la respuesta. No, I, perdón. Y. Pucha, que me quedó todo. Bueno, control C. Lo que quiero hacer ahora es, una vez que tengo este dibujito, lo voy a comparar con el dibujo que me tira el libro, porque tiene un error y quiero aclarárselos. Bueno, no sé si se llega a ver ahí el error, todo quedó medio descuajeringado, pero fíjense que acá él pone un negador entrando al, ¿cómo se llama? Al AND, ¿sí? Que entra con X2. Entonces, lo que le está quedando a él técnicamente, según este diagrama, le estaría quedando X sub 2 por S negado, ¿sí? Más el primer término acá sería X1 por S, ¿sí? Pero él mismo, el mismo autor, había descrito esto de forma distinta. Había escrito S negado por X1, S negado por X1, más, creo que es S por X2. Entonces, bueno, ya del vamos, digamos, la ecuación que él simplifica no representa este diagrama. O sea, mejor dicho, este diagrama no representa la ecuación que él simplifica.
¿sí? Que sería esta. Entonces, la simplificación está bien, eso yo creo que lo había verificado. Pero el diagrama tendría que ser este, ¿sí? El diagrama creo que está en el libro, tiene un error, creo. Bueno, muy bien, sí, Mauricio, sí. Tiene un error, es este que estoy explicando. Bueno, dicho eso, esto sería más o menos todo lo que necesitan o sea, acá termina más o menos el ejemplo. Algo que se podría llegar a agregar a esto que van a aparecer en los ejercicios es el tema del diagrama, el diagrama temporal, pero bueno, ya dijimos que es esencialmente una tabla de verdad con un poco de desfasaje en el gráfico de los resultados, ¿sí? En las salidas, el output, el Y en este caso. Bueno, otro ejemplo, y con eso creo que esto es lo último, el ejemplo este, más o menos, casi lo último. Vamos al siguiente ejemplo, sería esto que llamamos medio sumador, half adder, creo que también se conoce como sumador incompleto, si no me equivoco. Que es interesante porque es una de las primeras máquinas o circuitos digitales que tiene el libro, que tiene más de tiene dos resultados o más de una salida técnicamente. A ver, acá, perdón, me dice Mateo, no entiendo cómo interpretar el S en la función, es decir, ¿qué valor sale? A ver, voy a volver un poquito antes de seguir. ¿Qué S? ¿Este de acá? Este S. El S es una entrada, no es una salida. Es la entrada que define cuál de las otras dos entradas va a ser igual al resultado. ¿Entendés, Mateo? Es un selector. La S viene de selector, no de salida. O sea que tiene S por X1, ¿a qué equivale? S por X1. No equivale a nada. O sea, no termino de entender la pregunta. S por X1 igual no se presenta. Acordate que es S negado por X1 o S por X2. Ok, bueno, entonces, a ver, para resumir, ¿no? S lo que hace es seleccionar qué X va a ir, va a estar en la salida, ¿sí? Fíjate que si S es 0, bueno, entonces X1 se presenta en la salida, por eso lo puse acá X1. ¿Sí? Si S es 1, entonces X2 es lo que aparece en la salida. No hace más que eso. Ahora, ¿cómo se cablea un circuito para que eso funcione con compuertas? ¿Sí? Todo esto que acabamos de ver recién. Bueno, vamos a el medio sumador, que es otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo de una máquina. Me dicen acá, María Sol Benvenuto, en el caso de S negado, si S fuese 1, ¿se transforma en 0? Sí, siempre que una variable booleana, ¿sí? Que puede valer 0 o 1, si está negada, cuando vale 0, pasa y lo niego, vale 1, si vale 1 y lo niego, vale 0. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con el medio sumador o sumador incompleto. Que, bueno, esencialmente esta máquina, lo que hace que vamos a dar teniendo este resultado, es una máquina que me ayuda a sumar bit a bit. O sea, si yo quiero sumar un bit más un bit, ¿sí? ¿Qué resultado me da eso? ¿Sí? Quiero tener el resultado de eso y el carry out de ¿qué me llevo? ¿Sí? Porque me puedo llegar a llevar algo. Eso lo vemos acá. ¿Sí? En la tabla de verdad creo que va a ser bastante más fácil de interpretar. Estas son las dos cosas que yo quiero sumar. ¿Sí? X e Y. Yo las quiero sumar. Los dos son un bit. ¿Sí? Son de un bit. Y al ser de un bit pueden valer 0 o 1 y nada más. Un bit. ¿No? Entonces, todas las posibilidades de sumar bit a bit son estas que tenemos acá en la parte de las entradas, ¿no? Entonces, quizás una forma de escribirlo bien sería, en decimal sería
0 más 0. La fila esa representaría el 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0. Y la última sería 1 más 1. Y los posibles resultados serían... los resultados serían 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 2. ¿Ok? Entonces, el más raro de todos, o el más interesante, digamos, sería cuando me da 2, ¿sí? Donde tengo un carry out de 1, ¿sí? Y la suma me tiene que dar 0. ¿Se entiende? Que esencialmente todo esto sería el número 2. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué es lo que hace esta máquina? Suma un bit más un bit, ¿sí? Ese un bit puede valer, cada uno de esos bits pueden valer ceros o unos, son todas estas posibilidades, ¿ok? Y las respuestas a estas posibilidades son estas de acá, ¿sí? Bueno, voy a suponer que se entendió. Entonces, bueno, ¿cómo construyo? O sea, esta es la propuesta, ¿no? Sumar, te dicen, che, armate un sumador que sume solamente 2 bits y me represente el resultado y el de la suma y el, ¿cómo se llama? Y el carry out. Lo interesante de esto es que tengo dos salidas por primera vez, ¿sí? Dos salidas distintas. Bueno, y quiero ver si hay una... Sí, bueno. ¿Cómo represento esto? Bueno, una posibilidad sería cómo llegar a esto que tenemos acá dibujado. Acá justo está hecho. Bueno, entonces digo, como tengo dos salidas distintas, tengo que plantear dos funciones distintas, ¿no? Independientes una de la otra. Entonces, la salida S, ¿sí? Me olvido de esto, si quieren, táchenlo a la vista. Me olvido de ese y empiezo a hacer el mismo método que estábamos trabajando recién, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo usar... Vamos a hacer un color más llamativo. Puedo usar estas dos filas, ¿sí? Hacer mini términos y me quedaría esta y esta, ¿no es cierto? Donde x negado, ¿sí? Por y x por y negado. ¿Me siguen? ¿Sí? Esto es el método de mini términos. Esto, bueno, por ahí no es tan obvio, pero para que lo vayan viendo, ¿sí? Es equivalente a una suma exclusiva de x y y, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando tengo que hacer la ecuación para el S, digo para el carry out, vamos a cambiar de color, ¿sí? Para el carry out, también puedo usar mini términos. Quiero borrar eso que hice ahí, ese manchón. Bien. Puedo olvidar un poquito de esto y decir, ok, a ver. Acá me sigue conveniendo usar mini términos. Ven que tengo un solo, ¿sí? Un solo 1 en la columna de carry out, ¿sí? Entonces voy a seguir usando ¿cómo se llama? Más que en mini términos voy a seguir usando productos de suma y ahí lo voy a colorear, bien. Voy a usar esta fila, ¿sí? Que se describe de la siguiente manera y listo, ¿sí? Si lo puedo simplificar, lo simplifico. En este caso no había mucha simplificación que hacer, ¿ok? Y me quedan estas dos, o sea, estas dos funciones describen esta tabla, así que describen la función de un sumador bit a bit. Y ahora lo único que me quedaría es describir todo esto como un diagrama, ¿sí? Que si tenemos en cuenta esto, es directamente poner un sumador exclusivo, ¿no es cierto? Un XOR y en paralelo a eso a ¿cómo se llama? Un AND, ¿no es cierto? Y me uno a las dos entradas que tengo y tengo mis dos salidas, ¿sí? Y esta es toda la máquina sumador bit a bit, medio sumador bit a bit, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Me pudieron seguir? ¿Se escucha bien? Porque me tira cada tanto que mi conexión es inestable. Buenísimo. Bien.
Esos son los dos ejemplos que nos da el libro de máquinas que se pueden llegar a armar. El último punto, el 3.13, ¿sí? Nos cuenta un poquito, nos da algunas herramientas más, ¿sí? Que son equivalencias, ¿sí? Circuitos equivalentes. A ver, y voy a seguir usando esta técnica de explicar los gráficos más que leer el texto, porque si no, nos vamos a volver locos. Pero el texto está bastante... O sea, si lo van siguiendo pasito a pasito, lo van subrayando los nombres de distintos colores, por ahí les va a dar un insight a lo que se habla acá, un poquito más profundo, pero yo voy a tratar de explicarlo lo más rápido y fácil posible, ¿sí? Que esencialmente lo que nos dice es... y esta herramienta que vamos a ver ahora de usar circuitos equivalentes viene del hecho de que a veces uno está limitado en los recursos que uno tiene. Uno a veces tiene un stock, ¿sí? De compuertas AND, ¿sí? O sea, esto literalmente puede pasar. Si uno diseña circuitos electrónicos, por ahí uno tiene guardado material de otro proyecto o simplemente es lo que consiguió no sé, en la casa de electrónica local, y por ahí uno no tiene compuertas, no sé, compuertas en NAND, ¿sí? Entonces, si no tenés compuertas NAND, pero tenés compuertas AND, perdón, esta es una compuerta NOR, si no tenés compuertas NOR, pero si tenés compuertas AND, por ahí podés hacer una equivalencia, ¿sí? y armar un circuito lógicamente equivalente, ¿ok? Entonces, lo que habla un poco esta sección del libro es eso, cuáles son las equivalencias. Y básicamente es que una compuerta AND, ¿sí? Es equivalente a una compuerta NOR con sus entradas negadas, ¿ok? Entonces la equivalencia es esta. Es decir que una AND normal, sin ningún tipo de negación, es equivalente a una NOR, ¿sí? A una NOR con sus entradas negadas, ¿sí? La cantidad de entradas que sean, ¿sí? Si son tres entradas negadas, si no puede ser una sola negada o algo así, ¿sí? Entonces esto es una NOR. Una NOR con dos entradas negadas, ¿ok? De nuevo, la cantidad de entradas que tenga acá tienen que revertirse acá y se tienen que negar. Lo mismo al revés, ¿sí? Una NOR, ¿sí? Perdón, una OR es equivalente a una una NAND, ¿sí? Con las dos entradas negadas, ¿ok? Lo único que yo todavía no entiendo de esta parte del libro es qué quisieron decir con esta parte del dibujo. Porque la realidad es que esto no es equivalente a esto. O sea, esto es una AND y esto es una AND con un negador adelante. Yo no sé si esto es lo que quisieron decir es como paso a paso, como bueno, para negar esto le agrego un NOR adelante, pero ni siquiera, porque esto es una AND y esto es una OR o una NOR. La verdad que no entiendo esta columna, toda esta parte, no entiendo qué quisieron decir. No, la verdad que no se los puedo explicar. Lo realmente importante es esto que acabo de describir acá, ¿sí? O sea que esta es equivalente a esta, ¿sí? Y si quieren, para poner un poquito distinto, póngame el color. Y esta es equivalente a esta. ¿Sí? Eso es lo que se tienen que llevar un poquito de acá. Desde ese gráfico, eso es lo que hay que entender. No hay mucho más. Y acá abajo, bueno, te muestran otras equivalencias que acá sí están bien hechas, ¿sí? Donde una NAND es equivalente a una OR con sus entradas negadas, pero no la salida. ¿Se entiende? Esto está bien. Esto está bien esto es equivalente a esto y esto obviamente es equivalente a esto, porque la única diferencia es que en vez de poner un negador en la entrada, estoy poniendo la burbuja negadora esa. Esto tiene un nombre que se llama invert bubble, ¿sí? Que nada, una burbuja inversora, ¿no? Lo mismo para esto, ¿no? Que podemos decir que un NOR, ¿sí? Esto es un NOR, es equivalente a una AND con sus entradas, todas sus entradas negadas, ¿ok?
¿Se entendió? ¿Alguno se mareó demasiado o me siguió? Pues son las únicas equivalencias que tienen que entender. Bien, voy a suponer que estamos todos, entendimos esta parte. Bien. Después lo que tenemos acá son un par de ejemplos, ¿ok? Que de nuevo me empiezan a ayudar a visualizar por qué yo necesitaría hacer este tipo de conversiones. Entonces, empezamos con este ejemplo. Todo esto que voy a hacer ahora está descrito acá en el texto, ¿sí? Con referencia a la figura 3.15, después el 3.16, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a contar más como cuentito. Entonces, empezamos con este circuito lógico que pudo haber surgido de un ejercicio como este que habíamos tratado antes, donde planteamos una tabla de verdad respecto a un enunciado, hacemos ¿cómo se llama? Nuestra suma de productos, simplificamos y llegamos a un circuito, ¿sí? Que está armado con una serie de ANDs, una serie de ORs, un negador por algún lado, ¿ok? ¿Qué más? Este creo que es el mismo circuito de hace un rato, ¿no? Es el de acá. Este es. Sí, es el del multiplexor, mal hecho, pero es el del multiplexor. Entonces, sigamos desde ahí. Bueno, estamos acá con el multiplexor mal hecho, ¿sí? No importa, no necesitamos que esté bien dibujado. Este es un posible circuito que puede presentarse. Entonces, tenemos esto, pero ¿qué pasa si yo, jefe de ustedes o del diseñador, le digo, che, pero acá porque no tengo tantas compuertas ANDs y ORs, no tengo esa variedad. O te digo, mirá, no, che, loco, no lo puedes hacer con compuertas en AND porque tengo un montón y no sé qué hacer con esas, las vamos a tirar. Necesitamos hacer espacio, ¿puedes armarte el mismo circuito con eso? A ver, y sí, puedo hacer equivalencias. Entonces las equivalencias las tenemos acá. Por ejemplo, tenemos esta OR, ¿no es cierto? Bueno, acá habíamos dicho que la OR era equivalente, voy a hacerlo así. Esta OR puede ser equivalente a una AND, mejor dicho, una NAND con sus dos entradas negadas, ¿no es cierto? Entonces, de acá yo puedo decir, ok, bien, entonces vos querés que la haga con NANDs, porque eso es lo que dice esta parte, ¿no? Voy a trabajar el siguiente paso. Lo que yo quiero es un circuito hecho solo con NANDs. Entonces, bien, acá tengo una NAND, más o menos, porque esto es una NAND con entradas negadas. Pero bueno, acá atrás tengo otras dos ANDs, que bien podría hacerlas moviendo esto así. Puedo decir, tengo una AND, te paso este circuito, te lo paso para allá. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta acá? Tengo una AND, que antes era una OR, sí, una OR, y ahora tengo estas dos ANDs que se las pasé a NAND, ¿sí? Pero por ahora, de acá para adelante está todo, o sea, está equivalente, ¿ok? Por último, me faltaría qué hago, o cómo, mejor dicho, cómo describo este NOT, ¿no es cierto? Con una NAND, ¿cómo describo un NOT? Y eso es lo que el libro nos enseña, ¿sí? Diciendo, voy a ver si puedo correr un poquito esto. Bueno, perdón. Esto que yo vengo dibujando hasta acá es esto mismo, como verán. Y para generar un NOT, ¿sí? Lo que el tipo hace es lo siguiente. Dice, bueno, con una NAND puedo hacer lo siguiente. Pongo una NAND, que es el material que yo tengo para utilizar, ¿sí? Y sus dos entradas. Entonces, lo que me entra acá, si me entra un 0, 0, ¿sí? Esto es esencialmente una AND, entonces lo que entre se niega, ¿sí? Porque tengo un negador en la salida, entonces me sale un 1, ¿ok? Y si me entra un 1, 1, que va a entrar bien, ¿sí? Va a entrar y debería salir un 1, pero como está negado sale un 0, ¿ok? Porque es una NAND y una A. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende que todo este bloque lo que hace es simplemente representar el negador? ¿Se comprende por qué necesitarían hacer algo así?
cuál es la utilidad real, digamos, de mercado de poder utilizar el mismo componente para distintas funciones que deberían ser completadas por otro tipo de compuertas. Bueno, entonces estos ejercicios de conversión de circuitos, o sea, de generación de circuitos equivalentes, van a ser de esta forma. ¿Sí? Estos deben ser los ejercicios más difíciles que se puedan llegar a plantear en el capítulo, porque uno tiene que pensar, tiene que probar, ¿sí? Estos van a estar más interesantes que el resto. Pero bueno, nada, es un buen ejercicio, les va a ayudar muchísimo para empezar a hacer trabajos de pensamiento lógico. Bueno, y acá hay un ejemplo más en el cual dice, bueno, en vez de usar nans, usame nors, ¿sí? Y fíjense la estructura que tiene que armar, ¿sí? Para llegar. Esto es equivalente a todo esto, ¿ok? ¿Sí? Pero como ven, para usar usando nors, se vuelve una estructura bastante más compleja con mayor cantidad de compuertas. ¿Hay alguno resuelto? Este está resuelto. Este está resuelto. No, creo que no hay nada más de estos equivalentes resueltos. Para que podamos ver bien. Con las tablas digo. No sé a qué te referís como con las tablas. No se entiende la pregunta, Pedro. No, de reformularla. O si querés ponerle audio y me la decís con el audio. Estoy esperando que me... A ver. Bueno, también dice Pedro que no importa, pero bueno. No, resueltos de estos de equivalencia, creo que es el único ejemplo, aunque es un ejemplo para mí bastante interesante, porque como verán no es sencillo, tampoco es imposible. Y bueno, yo creo que acá con esto podemos terminar el capítulo, la parte de la teoría. Todo lo que queda, o sea, el 3.14, ¿sí? Que es lo que queda del capítulo, ya empieza a hablar más técnicamente de componentes reales, ¿sí? Digamos, es interesante, pero digamos, se vuelve demasiado técnico a un punto que no tiene sentido realmente. Por ahí, bueno, tenemos algunas descripciones como propagation time delay, pero bueno, yo no me metería demasiado con esto. Son cosas muy técnicas. Respecto a los ejercicios, les repasamos medio por arriba. Si surge alguna duda, me paran, ¿dale? Y con esto termino de explicar los ejercicios y les doy un recreo antes de la siguiente parte. Entonces, decíamos, problemas. Estos ya habíamos dicho que los podían hacer, es álgebra booleana, ¿sí? Esto es verificación a través de álgebra booleana de que, bueno, que son equivalentes, ¿sí? Después, acá nos dice... no, perdón. Esto es verificación de que son equivalentes a través de las tablas de verdad. O sea que hay que tomar estos términos y armar una tabla de verdad, ¿sí? Con las respuestas de estas dos partes de la ecuación, ¿sí? Y verificar que las tablas sean iguales, ¿sí? Después, usando... A ver, acá hay una pregunta. Pedro, ¿es un equivalente del circuito de la página 34 del libro? No sé si eso responde tu pregunta, Pedro, pero ahí Sol contestó algo. Bueno, volviendo a esto de los problemas. Usando manipulación algebraica, simplificar las funciones lógicas descritas en las figuras, o sea, mejor dicho, en las tablas de verdad, ¿sí? De la A a la D, de los circuitos correspondientes. Bueno, entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es de acá derivar cuáles son las funciones, ¿sí? Eso lo pueden hacer a través de los métodos que habíamos visto, de producto de sumas o suma de productos, y simplificar, ¿sí? Simplificar usando álgebra booleana.
Que, a ver qué otro. Bueno, este creo que lo habíamos comentado el otro día. Find the logic function. Bueno, hay que traducir de un dibujito a una función lógica. ¿Sí? Eso lo habíamos hecho en la clase anterior, pero hoy lo hicimos también. Hoy lo hicimos creo que a la inversa, o sea, hicimos pasar de una función lógica a la parte anterior. Esto acá tengo descrito un poco, si quieren sacar un screenshot. Este es el resultado del P3.4, que debe ser el más difícil. Saquen un screenshot, después háganlo, ¿sí? Traten de pensarlo ustedes, obviamente. Pero bueno, tiene la particularidad que tiene dos salidas distintas, ¿sí? Es más, esto es un sumador completo. Nosotros vimos medio sumador, bueno, este es el ejemplo, o sea, mejor dicho, es una arquitectura para un sumador completo, en el cual yo puedo no solamente sumar 2 bits, sino que también tener en cuenta un carry in, ¿sí? O sea, un carry de una suma previa, ¿ok? Con esto puedo empezar a sumar más que bit a bit, o sea, de solamente 2 bits, perdón, solamente números de un bit, puedo sumar números de más de un bit. Esto los tengo que poner en serie, ¿no? Tengo que poner varios de estos. O sea, cada una de estas estructuras es cada un bit. No sé si se terminó de entender eso, pero no importa. Lo más importante es que puedan resolverlo, pero se resuelve describiendo dos funciones, no una sola. ¿Se entiende? Que está acá la respuesta que yo dejo hecha. También le puse puntito y doble puntito para aclarar de cuál dibujito estoy hablando. ¿Sí? Bueno, sigo. Usando manipulación algebraica, simplifiquen las siguientes funciones lógicas y dibujen el circuito lógico correspondiente. Así como lo que dice el enunciado. Hay que simplificar usando álgebra y dibujar el circuito lógico. O sea que no hay... O sea, medio que empezamos con la parte de mini términos, maxi términos, o sea, suma de productos o producto de suma, medio ya resuelta. Y medio avanzada también, ¿no? Porque en algunos casos no son particularmente sumas de productos o productos de suma, ¿no? Esto no es una suma de productos, es un producto de suma, es simplemente una ecuación. Bueno, acá empezamos con el tema de los diagramas de tiempos. Dice escribir las tablas de verdad, simplificar las lógicas de las funciones f, x en función de x y z y dibujar el circuito lógico. Y también, descrito por el timing diagram. O sea, el único dato que nos dan es el timing diagram. De esto tenemos que derivar la tabla y de la tabla tenemos que derivar las funciones a través de los métodos que vimos recién en clase. Y de ahí simplificar y de ahí dibujar el diagrama. Este es medio la vuelta más completa. ¿Qué más? Tenemos, bueno, usando manipulación álgebra booleana, ¿sí? Manipulando álgebra booleana. Vamos a simplificar estas funciones lógicas y dibujar los circuitos correspondientes, ¿sí? Acá está escrito en esa forma que nos mostraba el libro. Esto es suma de productos y esto es producto de sumas, la misma proposición. ¿Qué más? Dibujar el time diagram de las siguientes funciones lógicas. O sea que de esto hay que derivar las tablas de verdad. Y de ahí podemos derivar los timing diagram. Creo que eso sería la forma más apropiada. ¿Qué más? Circuitos equivalentes. Acá está lo último que vimos recién. ¿Sí? Como dibujar un circuito equivalente de todo esto. Esto no es una respuesta, no sé qué es lo que puse acá. Pero bueno, hay que ir haciendo cada uno de estos. ¿Ok? Con circuitos equivalentes. ¿Qué dice? A ver, usando solamente comportas NAND. ¿Ok? Esa es la limitación que nos impone. Y después el 3.11 empieza a Trollic. Bueno, es lo mismo del anterior, pero en vez de usar NAND vamos a usar NOR gates. ¿Ok? 3.12. Bueno, del 3.12 al 3.17 son, ¿cómo se dice? Tiene una consigna, ¿sí? Una especie de descripción de un circuito en particular. Por ejemplo, este dice, considerar una función lógica cuyas 4 variables, llamadas x1, x2, x3 y x4, den como resultado en la función f 1, o sea que sean iguales a 1, si
cualquiera de esos, cualquier número, no, cualquier número par, ¿sí?, de variables son iguales a 1. O sea, si hay dos variables que son igual a 1 o cuatro variables que son igual a 1, me debería dar 1. De otra manera, la función es igual a 0. ¿Se entiende un poquito? Son consignas lógicas que tienen que ustedes traducir a una tabla de verdad, una manipulación algebraica de esa función que puedan derivar de la tabla de verdad, dibujar el circuito y dibujar el diagrama de circuito. O sea, completito. 0 es even. Buena pregunta. Sí, creo que sí. Creo que hay que tomarlo como va. If any number of variables are equal, even number of variables. No sé, porque acá me dice va a ser igual a 1 si cualquier número cualquier número par de variables es igual a 1. Si ninguna es igual a 1, eso quiere decir que me da 1. Y es medio discutible, me parece, pero sí, tómenlo como que sí, no importa. Realmente el ejercicio les va a servir de todas formas, digamos, ¿no? Nadie se lo va a corregir por un lado y en el examen de último se pregunta y se define en un momento. Bueno, ¿entendieron más o menos qué hay que hacer en cada ejercicio? ¿Alguno tiene una duda de algún otro ejercicio en particular? Bueno, ahora les doy un poquito de la buena noticia. Como verán, son muchos ejercicios. Yo, como ya les dije, yo no les estoy pidiendo que me lo entreguen, así que esto queda para que lo hagan cuando tengan el tiempo. Ojalá que sea para la semana que viene, pero de nuevo yo tampoco los voy a ir corriendo. Mi consejo, para que ustedes no se atrasen, para que no se queden, ¿cómo se dice? Eso, no se atrasen y puedan llevar la materia al día, yo les diría con que hagan un ejercicio, ¿sí? Ni siquiera un punto de cada ejercicio, supongamos, vamos al primero de todos. Con que ustedes hagan el E del 3.1, el D del 3.2 y así. Elijan uno al azar, elijan el más difícil, elijan como ustedes quieran. Traten de darle variedad, elegir uno de cada. Y medio con eso, empezando por ahí estamos bien. Después, si ven que tienen tiempo, que tienen más ganas de hacer, no terminan de entender en particular un tipo de ejercicio y quieren repasarlo o practicarlo más, bueno, le siguen dando manija. Pero mi consejo sería, no empiecen por el primero, ¿sí? Y para la semana que viene lleguen al 3.5 nomás, porque le van a faltar un montón de otras cosas que los van a trazar desde un punto de vista de la práctica, ¿sí? Así que estudien, ejerciten, ¿sí? Manténganse al día. Mi consejo es vayan mechando ejercicio por ejercicio, cosa de practicar un poquito de todo, más que porque después también se vuelve un poco repetitivo, ¿sí? La verdad que hacer de la A a la J de estos tipos de ejercicios y medio que ya para la D deberían saberlo, digamos, ¿no? No sé si hay que hacer todos, pero bueno. Digo, no sé si hay que hacer todos para entenderlo. ¿Se entiende? ¿Les parece bien ese consejo? Bueno. Después ustedes ya saben, me imagino que ya se están coordinando coordínense para dividirse los ejercicios, cosa de después tener una base de datos de respuestas. Si lo pueden hacer ordenado, después me la pasan mejor, así me queda para el año que viene. Verifíquenlas, que hagan dos personas distintas el mismo ejercicio, no sé. Coordínense, estaría bueno como para poder... nada, eso, que se puedan ayudar entre ustedes. Bueno, vamos a hacer un recreo, son las 4 en punto, que es puntual lo mío. Vamos a hacer un recreo de 15 minutos, 4 y cuarto, empezamos con Tinkercad, ¿sí? Así que vayan abriéndolo y volvemos en 15 minutos.